El 29 de agosto de 1831, Michael Faraday realizó uno de los experimentos más importantes en la historia de la física. Con dos bobinas, un instrumento para detectar corrientes y una batería. Las dos bobinas compartiendo un núcleo en común de hierro. La primera bobina se va a conectar a una batería y la segunda bobina está conectada al instrumento de medición para observar corrientes eléctricas. Cuando Michael Faraday conectó la primera bobina a la batería, observó eso. Una corriente momentánea inducida por el campo magnético de la primera bobina. En el momento en que desconectó la primera bobina de la batería, observó una corriente en el sentido contrario. Lo que está ocurriendo aquí es que al conectar la batería se produce un campo magnético en la primera bobina. Ese aumento del campo magnético induce en la segunda bobina una corriente eléctrica. Es lo que ocurre en este momento. Obsérvese que en este instante la bobina está conectada a la batería, hay campo magnético, sin embargo no hay corriente inducida en la segunda bobina. Pero cuando desconectamos la primera bobina de la batería, se induce nuevamente una corriente, pero en sentido opuesto. Lo que ocurrió aquí es que al desconectar la batería, el campo magnético desaparece en la primera bobina. Esa reducción de campo magnético, ese cambio de campo magnético, es lo que induce la corriente en la segunda bobina, pero en sentido opuesto. Al aumentar el campo magnético se induce una corriente en un sentido, al disminuir el campo magnético se induce una corriente en el sentido opuesto. Ese descubrimiento realizado por Michael Faraday el 29 de agosto de 1831 fue una de las grandes revoluciones en la ciencia.